Los arrays nos permiten almacenar una serie de datos, una serie de variables de una forma ordenada. Tal y como se produce en otros lenguajes de programación, los arrays son esenciales para almacenar información de elementos que se parezcan como elementos que sean totalmente diferentes entre ellos, pero sobre todo para realizar acciones de forma automática, tanto para realizar visualización, es decir, presentación por pantalla, como para almacenamiento y modificación de esa información. Vamos a ver cómo se crean las variables dentro de JavaScript y la metodología de la creación es muy parecida a otros lenguajes de programación. Para ello utilizaremos, como siempre, la palabra reservada var, y a partir de ahí nombraremos esta variable. Var, por ejemplo, fruta, igual a, y abrimos corchetes para inicializar un determinado array. Fijaos que yo puedo poner manzana, puedo poner pera, puedo poner sandía, y quedaría inicializado el array que se denomina fruta con tres elementos. El primer elemento sería manzana, el segundo elemento sería pera y el tercer elemento sería sandía. Otra forma de inicializar un array sería mediante la palabra reservada o mediante el objeto array. Y entre comillas pondría, por ejemplo, arroz, pasta, o, por ejemplo, carne. Estas son las dos formas que tenemos actualmente en JavaScript para crear e inicializar un nuevo array. Una vez que tengo generados dos arrays, el otro proceso muy importante dentro del array es la de utilización, visualización, cambio, es decir, manejo de los arrays. Para alcanzar un elemento de un array, siempre se va a utilizar, por ejemplo, el corchete y el número de posición dentro de ese array. En el primer caso tenemos tres elementos y los arrays vienen numerados por defecto desde el número 0 en adelante, es decir, manzana sería el 0. Si nosotros ponemos fruta de 1, vamos a visualizar pera. Vamos a ponerlo por pantalla, console.log de fruta, para que veáis que va a aparecer por pantalla la palabra pera. Vamos a ver. De hecho, vamos a escribir la fruta de la posición 1 es dos puntos más fruta. Muy bien, vamos a verlo por pantalla. Aquí tengo arrays. Vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Seguramente en dónde está colocado el fichero o el nombre del mismo. Arrays. Fijaos que no está colocado dentro del directorio JS y por lo tanto me estaba dando un error al cargar este fichero. Muy interesante, muy importante, como hemos dicho en más de una ocasión, tener siempre las herramientas de desarrollador con Control-Shift-I para saber en todo momento cuáles son los errores y cuáles son las posibles soluciones. Fijaos, la fruta de la posición 1 es pera. Si nosotros quisiéramos recorrer absolutamente todos los elementos, ¿cómo lo podríamos hacer? Muy sencillo, pues a través de una de las estructuras de repetición que ya hemos visto y que es tremendamente interesante para el tema de manejo de arrays, que es el for. Fijaos el for, que además va a generarnos este contador
que nos va a permitir manejar un array. Fijaos además que Atom ya por defecto la plantilla que tiene insertada y que nos va a sacar cuando nosotros ponemos la palabra for es la de manejo de un array. En este caso vamos a poner el console log dentro de ese for y vamos a cambiar el 1 por el i. Ya veremos después qué es length, pero os hacéis una idea que es la longitud de dicho array. Muy bien, vamos a ver el resultado. Fijaos que, vale, lo que no hemos cambiado es este texto. Y vamos a poner un más, mostrando por pantalla el elemento, el contador que estamos recorriendo. Fijaos, la fruta de la posición 0 es manzana, pera y sandía. De esta forma podemos manejar cualquier array que hayamos definido en JavaScript. Además de poder visualizar la información dentro de un array, podemos manejar o podemos cambiar la misma de una forma muy sencilla. Fijaos que en comida tenemos también otros 3 elementos, 0, 1 y 2, y si yo sacase por pantalla la comida en la posición 2, tendríamos que sería carne, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos. Sin embargo, si yo cambio por ejemplo, helado, el contenido de la posición 2 de esta forma, una expresión que es muy utilizada o es igualmente utilizada en otros lenguajes de programación. Fijaos qué va a pasar con la posición 2 de nuestro array. Va a cambiar el contenido. De esta forma tenemos las nociones y las formas básicas de manejar un array en JavaScript.